Gracia y paz, amados hermanos. En los últimos días he estado viendo en varias plataformas y canales evangélicos un vídeo sobre un joven que dejó callado a un presentador con los argumentos que daba sobre Dios y sobre la Biblia. Me refiero a este vídeo. No lo pongo en duda, pero no tiene nada que ver una superstición con una enseñanza moral que representa la religión. La religión es el alimento espiritual del hombre. El hombre sabe que va a morir. Y eso es horrible, no sabes que vas a morir. Tienes que detenerte algo, en este caso la religión. Y yo ya no pongo en duda la existencia o la existencia de Dios. Yo ya me dedico para mí, a ver cuál es el significado que tiene el hombre para Dios y Dios para el hombre. O sea, la coexistencia. Sin embargo, en el ser humano todos físicamente tenemos las mismas características, ¿no? Pero somos diferentes. Somos diferentes, tenemos un criterio diferente. Y bueno, pues esa es la gran riqueza que se nos ha dado. Se nos ha dado. Yo creo que un ser superior, otros creen que hemos sido nosotros mismos, pero es como decía, y actúa una cuestión de humildad del propio ser humano. No nos podemos atribuir todos los logros. Se trata de un programa español emitido hace bastantes años. Debo reconocer que era uno de los programas que más promovía contenido inadecuado en España. Usualmente lo daban, si mal no recuerdo, a largas horas de la noche, pero las personas tomaron ese vídeo para hablar de la manera especial, directa y contundente que ese joven niño pues utilizaba argumentos sólidos para hablar de Dios y de la Biblia ante el presentador. Ese joven era conocido en aquel tiempo por su capacidad intelectual, la cantidad de idiomas que hablaba y los amplios conocimientos que tenía para su temprana edad. Así que fue abordado con un tema como la teología, el conocimiento de Dios o la Biblia, y él no se calló, sino que dio argumentos contundentes. Lo que muchos cristianos en sus canales no están mostrando es la realidad actual de ese joven, que es la que podemos ver en este vídeo. Yo me considero agnóstico, es decir, no me considero ahora mismo, no me considero miembro de ninguna religión, ¿no? O sea, respeto mucho al que tenga y he estudiado en profundidad sobre todo el judaísmo y el cristianismo, de hecho hice un doctorado en teología, y entonces yo me considero agnóstico con respecto a lo que tradicionalmente se llama Dios en las religiones tradicionales. Incluso comprendería el ateísmo, ¿no? Porque el joven pasó de defender la Biblia y de defender ciertas creencias a ponerlas en duda. Y yo quiero hacer este vídeo no para analizar los argumentos del joven, ni tampoco para hacer un análisis de lo que él cree o ha dejado de creer a día de hoy, porque él ve que ahora no tiene argumentos suficientes para creer en Dios, pero al mismo tiempo tampoco tiene argumentos suficientes para no creer en Dios. Así que se queda en una postura no siendo atea, pero tampoco es creyente. Él literalmente ha dicho que ya no cree en Dios, no consigue creer en Dios porque no le encuentra respuestas sólidas y razonables, pero que tampoco es capaz de negarlo porque tampoco encuentra respuestas sólidas y razonables para su negación. Pero, ¿qué quiero mencionar yo en este vídeo? Dos cosas importantes. En primer lugar, si uno tiene conocimientos de apologética, y es algo que últimamente cada vez más tengo ganas de estudiar un poco, veremos que hay suficientes argumentos razonables y lógicos para hablar de la existencia de Dios. Grandes apologetas el Señor ha levantado a lo largo de los años, y en esta fecha actual también tenemos buenos apologetas. Hay buenos libros, así que nos toca a las personas como yo, que somos muy poco dados quizá a ese asunto, a estudiar más a fondo para también así tener conocimiento de esa área. A pesar de no ser una área en que me considere un hombre especialista y, como he dicho, tengo muchas ganas de profundizar mis estudios en esa determinada área de la apologética, si bien es cierto, he visto debates y he visto argumentos dados por hombres que de verdad me han dejado asombrados. Y hay cantidad de ellos, hay cantidad de argumentos lógicos, hay cantidad de argumentos morales, hay cantidad de argumentos de todo tipo que al final conducen a una creencia lógica en la existencia de Dios. Sin embargo, yo tengo que decir una cosa peculiar. Me he encontrado a muchos apologetas que hablaban razonablemente de la existencia de Dios, pero luego parece que no tenían la fe que nosotros podríamos llamar fe salvadora. Nosotros vemos que la Escritura dice que la fe sin obras es muerta y por lo tanto, a la luz de la palabra de Dios, entendemos que la fe que viene de Dios, que la fe salvadora es una fe que produce fruto.
Por eso vemos a muchos apologetas que al final luego su vida no ha acompañado mucho la vida de un discípulo de Cristo. Eso es cierto, no significa que los apologetas no sean creyentes, pero sí que hay muchos apologetas que no han nacido de nuevo, que pueden tener una fe en Dios, una fe que ellos llaman razonable, pero que no son verdaderamente discípulos de Cristo regenerados. Eso nos enseña algo muy importante, y es el hecho de que la fe salvadora es un don de Dios. Nosotros debemos entender que alguien puede tener creencias por diversos motivos. Por ejemplo, hay apologetas que tienen creencia en Dios, pero sin embargo no se consideran discípulos de Jesús, no han nacido de nuevo, pero tienen una creencia basada en sus conocimientos intelectuales. Por otro lado, hay personas que podríamos decir que tienen unas creencias familiares, personas que desde pequeñitos se les ha inculcado en el corazón y enseñado desde prácticamente la cuna de la existencia de Dios y los pensamientos religiosos que esa familia pudiera tener. Por lo tanto, es normal encontrar que esos niños a los 5, 6, 7, 8, 9, 10 años hablen de Dios, incluso algunos de Jesús, sin haber incluso nacido de nuevo y no tener la fe salvífica que podríamos mencionar, pero teniendo una idea de las creencias propias de su familia y asimilando como suyas las creencias de su familia. Así que muchas personas tienen algún vínculo a creencias por temas familiares. Por otro lado, también considero que hay gente que puede tener una fe que prácticamente sería cultural. A lo largo de la historia han habido zonas geográficas y países que prácticamente desde que naces toda la cultura que te envuelve, toda la cultura que te envuelve tiene una determinada fe. Por ejemplo, una persona criada y que crece en un contexto islámico, es muy probable que acabe profesando una fe islámica por su cultura. Por muchos años, zonas como España era prácticamente creyente y lugares como América Latina era lo más común que las personas tuvieran creencias, diferentes religiones, diferentes denominaciones, pero al final era raro incluso hace años encontrar ateos en masa. Ahora la cultura ha cambiado y lo más común es que el ateísmo está creciendo. Pero ¿qué quiero decir con esto? Hay personas que traen creencias arraigadas de la familia, hay personas que traen creencias arraigadas de la cultura, de la tradición, hay personas que traen creencias que pueden haber asimilado a través de conocimientos intelectuales, pero cuando se trata de la fe salvífica, cuando se trata de la fe en el Evangelio, de la fe en el Señor Jesucristo, de la fe que produce fruto para santificación, de la fe que nos lleva a crecer a la imagen del Señor Jesús, de esa fe bíblica que muestran las Escrituras, esa fe es un don de Dios. Nosotros debemos entender que eso es algo que no se puede conseguir en los libros, eso es algo que no se compra, eso es algo que un papá no le puede pasar a un hijo o que una esposa no le puede pasar a un esposo, es algo que solamente Dios puede conceder. Hay una diferencia entre las creencias que les he mencionado, que pueden venir asimiladas o arraigadas por muchas cosas, pero la verdadera fe en Cristo, la verdadera fe en el Evangelio, la verdadera fe que aparece en Efesios capítulo 2, cuando la Biblia dice que somos salvos por gracia, mediante la fe, no por obras para que nadie se gloríe de ellas, pero sí para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa obra de la que la Escritura dice, muéstrame tu fe por tus obras, esa fe salvífica, esa fe genuina, esa fe verdaderamente espiritual, es una fe que solamente viene de Dios. Así que, aunque conozcamos personas que profesen alguna creencia, nos daremos cuenta que muchos dicen creer en Dios, pero llevan una vida completamente alejada de Dios. Encontramos prostitutas que creen en Dios, encontramos narcotraficantes que creen en Dios, encontramos pandilleros que creen en Dios, asesinos, sicarios que creen en Dios, políticos corruptos que creen en Dios. Pero la fe verdadera, la fe que da fruto, la fe salvífica, es un don de Dios.
Y probablemente ese joven en la niñez tuviera vínculos quizá con personas y familia arraigadas a creencias, y eso le ayudó a crecer con un cierto estímulo a aprender sobre Dios y la Biblia. Pero conforme ha ido creciendo, su desapego por la Biblia, su desapego por las creencias sobre Dios ha sido cada vez mayor, porque no se trataba de la fe salvífica. Así que tanto para el joven como para todos nuestros familiares que dicen creer en Dios a su manera o que dicen no creer en Dios, roguemos al Señor para que les conceda fe para creer el Evangelio, fe para creer en el Señor Jesucristo, una fe que los conduzca a la salvación que es solamente por gracia. Espero que este vídeo sirva para traer simplemente un poquito de un comentario sobre este aspecto a la luz de estos vídeos que hemos mostrado. Si te edificó, te animo a compartirlo con más personas, a dejar como siempre un buen me gusta y así ayudarnos a seguir llevando contenido en esta plataforma. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor.